Primero que todo, quiero recordarles que esta no es una página de su texto, ya ustedes no la van a encontrar en sus cuadernos de ejercicio, porque es una actividad, ¿cierto?, que está propuesta en un texto, ¿cierto?, que si bien es cierto, es de este año, pero es un texto del docente. Ya, entonces por eso ustedes no van a encontrar esta actividad. Lo que sí, bueno, recordar de que el día martes alcanzamos a revisar estos 4 ejercicios, ya, donde nos estuvimos resolviéndolos. Bueno, el último lo resolvimos un poquito casi apurado, ya, porque estábamos pronto a que termine el tiempo, pero obviamente si quedan dudas al respecto podemos volver a repasarlo, pero hoy me gustaría que analizáramos estos 2 ejercicios y especialmente el último, ya, porque el último es un ejercicio bastante particular, ya, que sirve eh, mucho, ¿cierto?, al momento de aplicar este famoso teorema de Pitágoras. Bien, entonces vamos a comenzar con este primer ejercicio, ejercicio E, en donde nos dice que vamos a tener un triángulo ABC isósceles, en donde el AC mide exactamente lo mismo que el BC, y nos preguntan cuál es la medida de nuestro lado X. Bien, entonces lo primero que podríamos hacer acá es completar la información que se nos está dando. Ya nos están diciendo que eh, nuestro lado AC mide también 17, ¿cierto? Miden exactamente lo mismo, ¿ya? Y tenemos que nuestro valor va a ser X, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa? Significa que este espacio que hay entre A y este ángulo, y ese ángulo y B, miden exactamente lo mismo, ¿ya? Porque al ser un triángulo isósceles, ¿cierto? Sabemos que al haber una altura, esta altura va a dividir el segmento X en 2 partes iguales. Ahora, además de que esto es una altura, forma un ángulo de 90 grados. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que acá voy a tener un triángulo rectángulo. Ahora, ¿de qué me sirve a mí tener o saber de que hay un triángulo rectángulo? En que, como es un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Tal vez para poder calcular un ladito que yo no conozca. Y en este caso, yo no conozco este lado de acá, ¿cierto? Este lado yo no sé cuánto vale. Sé que vale la mitad de X, ¿cierto? Porque aquí se va a dividir por 2. Pero si yo sumo este lado más este lado, yo voy a obtener, ¿cierto?, el valor X que me pida. Entonces, para eso yo necesito calcularlo. Y para calcular, yo voy a tener que considerar esta altura, ya que mide 8, ¿cierto? Acá lo dice, mide 8, y este lado de acá que mide 17, y tenemos que calcular nuestro valor. A este valor le vamos a llamar, ya, le vamos a llamar Y, ya para que no sea igual a este número y no se confunda. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar como si esto fuese un triángulo rectángulo, nuestro teorema de Pitágoras que decía que el cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado va a ser igual a mi hipotenusa al cuadrado. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser mis catetos? Mis catetos, recordemos siempre que iban a ser aquellos lados que componen nuestro ángulo recto, nuestro ángulo de 90 grados. En este caso vamos a tener el lado que mide 8, ¿cierto? Y vamos a tener el lado en este caso que dijimos que iba a medir Y, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a tener nuestros 2 catetos. Entonces, continuamos. El primer cateto lo voy a elevar a 2 y le voy a sumar el segundo cateto que también va a estar elevado a 2. Y eso me va a dar como resultado mi hipotenusa, que en este caso es 17. Entonces 17 lo voy a dejar acá y lo voy a elevar también a 2. Bien, entonces ahora yo simplemente voy a resolver. ¿Cómo resuelvo? Primero, el 8 al cuadrado me va a dar 8 por 8, 64, más el y cuadrado que se mantiene, y ahora tengo que saber cuánto es 17 por 17. Si quiero lo puedo desarrollar rápidamente, o si no puedo calcularlo y anotarlo si es que yo me lo sé.
Bueno, ahora, si lo desarrollamos, quedaría 7 por 7, 49, 7 por 1, 7 más 4, 11 y 17 por 1, 17. Sumamos y me va a estar dando 9, 8 y 2. O sea, nos va a dar 289. Bien, entonces ahora que ya no tengo ningún número al cuadrado, número, ¿cierto? Sin contar la letra, vamos a despejar la letra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 64 que está a la izquierda pasa a la derecha y pasa con signo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el 64 que está sumando pasa restando y realizo la resta. Entonces le resto 64 y me va a dar 5, 2 y 2, 225. Entonces ahora voy a aprovechar de borrar acá eso que tenía de más y me va a dar 225. Y eso va a ser y cuadrado. Ahora, para poder encontrar el valor de y, ¿cierto? Para que no esté al cuadrado, tengo que, como lo habíamos visto antes, extraer la raíz cuadrada. La raíz cuadrada del y cuadrado y la raíz cuadrada del 225. Y a continuación, sabemos que la raíz cuadrada de un y cuadrado va a ser solamente y, y ahora tenemos que buscar qué número multiplicado por sí mismo me va a dar 225. ¿Ya? Entonces, la raíz cuadrada, o sea, qué número al cuadrado me da 225, en este caso es 15. ¿Ya? Pero, si quieren, lo podemos comprobar. ¿Ya? Si es que no están seguros, podemos multiplicar 15 por 15 y vamos a ver que efectivamente nos da 225. Entonces tenemos 5 por 5, 25, 5 por 1, 5 más 2 serían 7, luego tenemos 5 por 1, 5 y 1 por 1, 1, sumamos, nos da 5, 7 más 5 serían 12 y 1 más 1, 2. Entonces, si se fijan, 15 por 15 nos da 225. Entonces, la raíz cuadrada de 225 va a ser 15. Entonces, ¿qué significa? Significa que y vale 15. O sea, si volvemos, ¿cierto?, a nuestro dibujo, vemos que nuestro valor, ¿cierto?, que existe entre este centro, ¿cierto? Coloquémoslo con este centro hasta acá, va a valer 15. De hecho, vamos a borrar aquí y vamos a colocar, ¿cierto?, el valor. Entonces vemos que esto vale 15. Y como son iguales, acá también va a valer 15, ¿cierto? Y en total, x va a valer 30. Bien, entonces ahí ya tenemos, ¿cierto?, el desarrollo de nuestra actividad. Ahora, esto de acá, de hecho debería sacarlo, ¿ya? Y dejarlo ya en el otro lado para que pueda quedar como desarrollo. ¿Ya? De hecho vamos a dejar acá. Ahí sí. Y lo vamos a traer por acá. A ver, vamos a poner de nuevo. Vamos a llevar eso primero. Vamos a tirar por acá. Por ahí, ordenadito. Y el otro lo vamos a dejar por acá. Ya. Y ahora vamos a tener que, como x dijimos que igual a y más y, x va a ser igual a 15 más 15. Y eso va a ser igual a 30. Y ya con eso nosotros podemos formular nuestra respuesta y podemos decir que el valor de x es 30. En este caso, centímetros.
porque recordemos que estábamos trabajando con medidas. Y ahí tenemos este ejercicio completado. Bien, ¿se entiende más o menos cómo era la lógica, cierto, del teorema de Pitágoras? Siempre en la figura ustedes lo van a encontrar, ¿ya? Independiente si es un triángulo isósceles, si es un cubo, si es una pirámide, si es una escalera, ¿cierto? Ustedes van a encontrar esa forma de triángulo rectángulo que les va a servir para que ustedes puedan determinar su cálculo, ¿ya? Ahora, este ejercicio es bastante particular porque nos están dando un cubo, ¿ya? Que es una caja, ya llamémosla así, una caja en forma de cubo y vamos a tener dos esquinas. La esquina inferior izquierda, ¿cierto? Que va a ser nuestro punto B y nuestra esquinita de arriba, ¿cierto? Al fondo a la derecha, que va a ser A. Por lo tanto, básicamente, esta distancia, ¿cierto? Que hay entre este puntito en este vértice y el vértice del fondo, es como que si cruzara todo nuestro espacio, ¿ya? Es como que si nosotros estuviéramos dentro de una habitación y viéramos la esquina, ¿cierto? Que está al fondo a la derecha, abajo, con, el, con la esquina que tenemos a nuestra espalda a la derecha arriba, ¿cierto? Y como que cruzara todo, ¿cierto? Nuestra distancia que hay entre un lado y otro. De hecho, es más, si yo lo quisiera ver tal vez como por otro lado, esto es como lo mismo que si yo tuviera una línea que vaya de aquí y que vaya hasta el fondo. A ver, vamos a ver si nos sirve. Es como que si una línea vaya de ahí y pasara por toda la habitación y llegara hasta el fondo de acá abajo. ¿Ya? Esa línea como que se ve mucho mejor representada que la que está acá, porque acá como que no se ve muy claro, ¿cierto? Nuestro, nuestra línea X, ¿ya? Pero básicamente es eso, ¿ya? Es el cruzar toda nuestra, nuestro espacio. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular cuánta distancia hay de B hasta A teniendo solamente como información de que es un cubo que mide 10 centímetros, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber, ¿ya? Primero es cuál es el famoso triangulito que yo voy a formar aquí, ¿ya? Con este número X que yo quiero calcular, ¿ya? Y si ustedes se fijan, este número X que yo quiero calcular va a formar un triángulo con respecto, bueno, tenemos la diagonal, ¿cierto? Que cruza nuestro cubo, tenemos nuestra altura, A, ¿cierto? Y tenemos además otro punto que va desde aquí, o sea, perdón, otro punto, otro lado, hasta acá. Si se fijan, pero va sobre nuestra diagonal, ¿ya? Y lo que hay aquí sobre esta diagonal, podemos decir que va a ser nuestro triangulito, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a tener un triángulo que va a ir desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y que va a cruzar, ¿cierto? Todo nuestro cubo. ¿Ya? Ahora, para poder calcular Pitágoras, vamos a tener tal vez algo casi listo, que va a ser nuestra altura A, ¿cierto? Esta altura va a ser de 10. ¿Por qué? Porque como es un cubo, todas las medidas son iguales, ¿ya? Entonces no vamos a tener problema ahí, vamos a tener que eso es 10, este ladito de acá, ¿cierto? El que voy a pintar en rojo va a ser X, que va a ser el que yo quiero calcular, pero me va a faltar el verde. ¿Se fijan? Yo todavía no sé cuánto vale el verde. Entonces el verde le voy a decir que esto vale Y, ¿ya? Porque la verdad es que eso yo es un valor que no conozco. Entonces ahora lo primero que tengo que hacer antes de calcular X es calcular Y. Ahora, ¿cómo creen ustedes que yo podría calcular ese valor Y mirando esa figura? ¿En base a qué yo podría calcular Y? Porque yo sé al menos acá de que eso también mide 10. Esta base de acá, ¿cierto? Ese ladito vale 10. Ese de allá vale Y. El de acá vale 10. ¿Y cuánto creen ustedes que podría valer este ángulo que está acá en esta esquina? ¿Cuánto creen ustedes que podría valer ese ángulo?
¿90 grados? 90 grados, ¿cierto? Porque es la esquina de un cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a considerar el siguiente triangulito. Voy a considerar este triangulito que está acá abajo, en el suelo, ¿ya? En el suelo de mi base del triangulito, y lo voy a usar para calcular Y, ¿ya? O sea, voy a decir que el lado de abajo mide 10, que sería mi primer cateto, el otro cateto mide 10, y ya con eso voy a calcular Y. Y cuando ya tenga este valor de Y, lo voy a usar para convertirlo en un cateto, porque acá se va a formar otro ángulo de 90 grados, ¿cierto? Porque para poder tener ese triángulo amarillo, voy a tener un lado de 10, un Y, y ya con eso voy a tener como un poquito más fácil para llegar a ese valor de X. Bien, entonces, partamos con nuestro primer triangulito de 10 por 10 e Y. Lo voy a dibujar acá al lado para que lo podamos ver en limpio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a tener un triangulito que mide 10, un ángulo recto, 10 e Y. ¿Ya? Ese va a ser con el que yo voy a trabajar, que es el mismo triangulito que yo tengo acá, ¿ya? Pero simplemente yo lo saqué para que lo pudiéramos ver en limpio. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el teorema de Pitágoras, que decía, el cateto que va a ser 10, el otro cateto que va a ser 10, y la hipotenusa va a ser Y, ¿cierto? Porque Y es hipotenusa porque una es el lado más largo y es el que está opuesto a mi ángulo recto de 90 grados. Entonces digo 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, y eso es igual a Y al cuadrado, ¿ya? Entonces, luego que reemplazo en mi fórmula, ¿sí? Yo voy a resolver los cuadrados, ¿ya? Entonces esto me va a quedar 10 por 10, 100, más 10 por 10, 100, y esto es igual a raíz, o sea, perdón, a y al cuadrado. ¿Ya? En este caso, como los catetos eran conocidos y la hipotenusa era desconocida, no es necesario pasar de un lado a otro porque la incógnita ya está en mi resultado. Entonces ahora simplemente yo puedo eh, escribir, ¿cierto? La suma, el resultado, ya que es 200, y eso me da y cuadrado. Y en este paso yo tengo que extraer mi raíz, me va a quedar la raíz de 200 es igual a y, ¿cierto? Porque ya con la raíz lo que uno busca es eliminar el cuadrado. Ahora, si yo busco un número que al cuadrado me dé 200, la verdad es que no lo voy a encontrar. ¿Ya? La verdad es que no existe un número que al cuadrado de 200. ¿Ya? Entonces lo que yo podría hacer sería buscar alguna forma de que yo pueda escribir este número un poquito más resumido. ¿Ya? No, pero no, ¿saben qué? Es que no, mejor no nos vamos a meter por ahí porque esa es una materia que van a tener que ver después en primero o segundo medio. Ya, entonces, no, dejémosla ahí. Ya. Y es igual a la raíz de 200. 200 no tiene raíz exacta. Ya, si nosotros tratamos de buscar la raíz exacta, nos va a dar un número infinito, ¿cierto? Con muchos decimales. Entonces, como no nos va a dar, nosotros decimos que y vale raíz de 200. Y ya con eso tenemos nuestro valor, nuestro primer valor que estábamos buscando, ¿ya? Entonces tenemos raíz de 200 como primer valor y eso lo vamos a utilizar para poder tener nuestra figurita un poco más completa. Entonces ahora nosotros vamos a decir que y es igual a la raíz de 200. Y ahora, si se fijan, voy a tener un triangulito mucho más completo, porque ahora mi cateto, que vale raíz de 200, con mi cateto que vale 10, y mi hipotenusa que vale X. Y ahí ya tendría mi último triángulo necesario para poder completar mi actividad y llegar al valor de X. Así que me voy para acá, dibujo mi triangulito de nuevo. Ya, en este caso, este es un triangulito en donde tenemos el valor de X, la raíz de 200 y en este caso el valor de 10 y nuestro ángulo de 90. Entonces, este iba a ser X, este iba a ser la raíz de 200 porque era el valor cierto que yo encontré acá al ladito que era Y y el otro valor que era 10. ¿Ya? Entonces, ahora
ahora recién yo voy a poder determinar cuánto vale x. Y aplico nuevamente mi teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces en este ejercicio era interesante porque uno aplicaba el teorema dos veces, ¿ya? Lo cual perfectamente se puede dar. Entonces, ¿cómo quedaría? Cateto al cuadrado, o sea, raíz de 200 al cuadrado más 10 al cuadrado es igual a x al cuadrado, ¿cierto? Que es mi fórmula. Luego, cuando resuelvo, recordemos que cuando un numerito que está en una raíz está al cuadrado, este numerito se elimina con la raíz cuadrada, ¿cierto? O sea, como está al cuadrado una raíz cuadrada, esto se elimina, ¿ya? ¿Y qué nos queda simplemente? Nos va a quedar 200, ¿bien? Que es el resultado de la raíz de 200. Luego le vamos a sumar el resultado del 10 al cuadrado. Bueno, pero como el 10 no está en raíz, simplemente tenemos que multiplicar 10 por 10 y nos va a dar 100. Y ahora tenemos que multiplicar x al cuadrado, que simplemente nos queda x al cuadrado. Y ahora yo tengo que sumar 200 más 100. Me va a dar 300 y esto va a ser x cuadrado. A lo que yo voy ahora a extraer la raíz para que el x quede solita y me va a dar que raíz de 300 es igual a x. Y ya con eso voy a obtener, ¿cierto?, mi valor de x, que es el que yo estaba buscando. Entonces ahora yo puedo ir a mi dibujito y decir que en realidad acá x, ¿cierto?, es igual a la raíz de 300. ¿Se fijan? Y ahí tenemos, ¿cierto?, el valor de x. Ahora, la raíz de 300 tampoco tiene una raíz exacta. ¿Ya? En este caso, raíz de 300, ¿cierto?, no es un valor que va a dar, por ejemplo, decir 30. O raíz de 300 es 25. No, raíz de 300 es un número decimal con infinitos decimales. ¿Ya? Entonces, no se puede calcular directamente. ¿Ya? Y entonces vamos a dar una respuesta y vamos a decir que respuesta, la distancia entre los vértices A y B es de, y aquí vamos a colocar, es de, aquí vamos, raíz cuadrada de 300. ¿Estos son centímetros? Sí, centímetros. Entonces así, nosotros podemos dar, ¿cierto?, una respuesta un poco más real, ¿cierto?, que estar dando, ¿cierto?, unos números decimales. Ahora, bueno, yo no tengo acá cómo escribir la raíz cuadrada como para que me quede el símbolo, ¿ya? Por eso le puse, entre comillas, raíz cuadrada de 300, ¿ya? Para que igual se entienda el concepto. Bien, chicos, así que eso. No sé si es que se entendió más o menos, se entendió bien el ejercicio. Cuéntenme qué tal les pareció, muy enredado, muy largo. Yo sí entendí un poquito y eso que no tenía ni idea qué era. Ah, ya, muy bien, Carolina. Ya, ¿y el resto de los compañeros? Yo entendí. ¿Entendió? Ya, bien, gracias. Gracias, Paz. Ya. Súper. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué dudas tienen de algún ejercicio anterior que haya quedado pendiente y que no hayan entendido bien o que no lo hayan podido resolver para que lo podamos ver al tiro y así podamos ir aclarando esas dudas? Puede ser de la semana anterior, de hace 2 semanas atrás. ¿Hay alguno que les llame la atención y que no hayan podido resolver y que les gustaría que volviéramos a resolver por último, que no haya quedado claro?
¿no? Bien, entonces para fines de revisión, para que ustedes después no tengan un video tan largo,